¿Te has preguntado por qué hay personas que se derrumban el día que nadie las aplaude? ¿Y otras, en cambio, avanzan incluso cuando nadie las mira? Mira, esta pregunta no es para juzgar a nadie, es para despertar, porque la mayoría de la gente cree que el éxito es cuestión de talento, de suerte, de conexiones o de estar en el lugar correcto. Pero hay una verdad que duele y al mismo tiempo libera. El lugar correcto no sirve de nada si tú no eres la persona correcta. Y la persona correcta se forma cuando no hay nadie a tu lado, cuando no hay aplausos, cuando no hay palmaditas, cuando no hay ánimo hermano tú puedes, cuando no hay un grupo empujándote. Ahí, en ese silencio, aparece lo que realmente eres. Y si tú aprendes a caminar en ese silencio, entonces tu vida deja de depender de la compañía y empieza a depender de tu convicción. Yo crecí viendo dos realidades muy diferentes. En Latinoamérica tenemos algo maravilloso: el abrazo, la palabra, la cercanía. Somos capaces de unirnos rápido, de acompañar, de hacer sentir hogar a cualquiera. Pero también tenemos un riesgo enorme: convertir el apoyo en muleta. Y una muleta puede ser útil un tiempo, claro, pero si te acostumbras a caminar solo con muleta, nunca fortaleces la pierna. Y entonces la pierna se atrofia. Y cuando un día la muleta no está, no es que la vida se volvió más difícil, es que tú te volviste más débil por depender. En Japón, en cambio, se vive distinto, no porque la gente sea fría, sino porque la cultura entrena otra cosa: la responsabilidad personal. Ellos no esperan tener ganas para hacer lo correcto, lo hacen. Y aquí es donde a muchos les incomoda lo que voy a decir. En Japón no se discute tanto la emoción, se ejecuta el deber. En Latinoamérica se discute mucho la emoción, se busca motivación, se busca ánimo, se busca aprobación. No digo que una sea mejor que la otra en todo. Digo que, si quieres salir adelante aunque nadie esté a tu lado, necesitas aprender a sostenerte. Porque la vida real no te garantiza compañía. La vida real te exige carácter. Y el carácter no se construye en público, se construye en privado. Se construye cuando nadie te ve levantarte temprano. Se construye cuando nadie te ve decir: hoy no tengo ganas, pero igual lo hago. Se construye cuando no hay testigos, cuando no hay presión externa, cuando no hay consecuencias inmediatas si fallas. Porque cuando fallas en secreto, el mundo no te castiga, pero tu conciencia sí. Y vivir traicionándote a ti mismo es una derrota silenciosa que nadie nota por fuera, pero tú la sientes por dentro. Te vuelves frágil, te vuelves inseguro, te vuelves alguien que necesita constantemente que le digan: sí, tú puedes, porque tú ya no te crees. La primera verdad que tienes que aceptar para salir adelante aunque nadie esté a tu lado es esta: nadie va a venir a rescatarte. Suena fuerte, pero te lo digo con respeto. La expectativa del rescate es el veneno de la adultez. Porque mientras tú esperas que alguien venga a salvarte, no estás viviendo, estás esperando. Y la vida no espera, el tiempo no se detiene, el mundo no se pone en pausa para que tú sanes tus excusas. El mundo sigue, y si tú no te mueves, la vida no te castiga con una tragedia espectacular. Te castiga con algo peor, te deja atrás. Muchos me dicen: pero yo sí necesito apoyo, yo sí necesito gente. Claro que sí. Todos necesitamos comunidad. Pero comunidad no es dependencia. La comunidad sana acompaña, pero no reemplaza tu responsabilidad. El apoyo verdadero no se convierte en pretexto. El apoyo verdadero no hace que tú te sientes a esperar. El apoyo verdadero te impulsa, pero tú caminas. Porque hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Hay hábitos que nadie puede sostener por ti. Hay procesos que nadie puede atravesar por ti. Puedes tener a 10 personas animándote, pero si tú no te levantas, no pasa nada. Puedes tener a 100 personas diciéndote vamos, pero si tú no das el paso, no te mueves. Yo también pasé por ese momento duro. Ese punto de quiebre donde te das cuenta que estabas viviendo con una ilusión. Algún día alguien va a reconocer mi esfuerzo. Y no es que la gente sea mala, no, es que la gente también está luchando con su propia vida. Cada quien carga con sus problemas, con sus responsabilidades, con sus límites. Entonces, cuando tú dependes del respaldo emocional ajeno para avanzar, estás construyendo tu camino sobre arena. Porque hoy están, mañana no. Hoy te entienden, mañana se cansan. Hoy te aplauden, mañana te critican. Si tú te mueves según el clima emocional de los demás, tu vida será una montaña rusa. Por eso, el segundo aprendizaje para salir adelante aunque nadie esté a tu lado es dejar de mendigar ánimo. Y cuando digo mendigar, no me refiero a pedir ayuda cuando la necesitas. Me refiero a vivir exigiendo que te sostengan emocionalmente como si los demás tuvieran la obligación de motivarte.
No la tienen. Nadie vive para sostenerte. Y cuando tú aceptas eso, no te vuelves duro, te vuelves libre, porque ya no te ofendes cuando no te entienden. Ya no te derrumbas cuando no te aplauden. Ya no te paralizas cuando no te escriben. Ya no te frenas cuando no te validan. Sigues. Y el que sigue, gana. Mira, aquí hay algo que me encanta de la mentalidad japonesa, el respeto propio. Ellos han entendido, culturalmente, que el respeto no se pide, se construye. Y se construye cumpliendo. Cuando tú cumples lo que prometes, tu autoestima se fortalece. No necesitas que alguien te diga qué grande eres, porque tú te miras al espejo y sabes que estás siendo coherente. Ese tipo de autoestima es una roca. La autoestima que depende del aplauso es vidrio. Se rompe con una crítica, con un silencio, con un rechazo. Entonces, si tú quieres salir adelante aunque nadie esté a tu lado, tienes que entrenar una nueva fuente de fuerza, la coherencia. Y la coherencia es simple: decir y hacer, prometer y cumplir, planear y ejecutar. Así, aunque nadie te vea, tú te respetas. Y cuando tú te respetas, tu energía cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, y la vida responde a eso. El mundo no abre puertas por lástima. El mundo abre puertas por consistencia, por resultados, por carácter. Y aquí entra una lección dura. La queja es enemiga del carácter. En Latinoamérica hemos normalizado la queja como conversación. Es que aquí no se puede, es que el gobierno, es que la economía, es que no hay oportunidades, es que la gente es mala, es que nadie apoya. Mira, yo no voy a negar que hay injusticias. Claro que las hay. Pero la pregunta no es si hay injusticias. La pregunta es ¿qué haces tú con la realidad? Porque si tú conviertes la realidad en excusa, la realidad te encadena. Si tú conviertes la realidad en desafío, la realidad te forma. En Japón, el clima puede ser duro, los horarios pueden ser extenuantes, la presión social puede ser fuerte, y sin embargo, la gente entrena el hábito de hacer lo que toca. Eso no significa que no sufran, significa que no se quedan en el sufrimiento como identidad. En Latinoamérica muchas veces hacemos del dolor una identidad, y eso nos mata, porque si tú te defines por tu sufrimiento, te quedas ahí. Es como si tu mente dijera, mira cuánto he sufrido, merezco descanso. Y el descanso es necesario, sí, pero el problema es cuando el descanso se convierte en abandono. Por eso, el tercer aprendizaje para salir adelante solo es cambiar el discurso interno. Deja de decir no puedo. Empieza a decir ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Esa pregunta es poderosa porque te devuelve control. No te promete magia, te devuelve control. Porque el control real no está en lo que pasa afuera, está en cómo respondes. Y cuando tú entrenas la respuesta, tu vida cambia. Aunque el contexto siga duro, tú eres más fuerte. Ahora, no te estoy diciendo que te vuelvas una máquina sin sentimientos. No, te estoy diciendo que no vivas esclavo de tus sentimientos. Porque la motivación es inestable. Hoy tienes, mañana no. Si tu disciplina depende de la motivación, estás perdido. Necesitas aprender a moverte incluso cuando no tienes ganas. Y esa es la gran diferencia entre el que sueña y el que logra. El que sueña espera emoción. El que logra ejecuta con o sin emoción. Porque entiende que el propósito está por encima del estado de ánimo. Mira, te lo digo con claridad. Habrá días en que te vas a sentir cansado, confundido, inseguro. Habrá días en que te vas a sentir solo. Habrá días en que sentirás que nadie te entiende. Y si tú no entrenas la capacidad de seguir aún así, entonces cada día difícil será una excusa para detenerte. Pero si tú entrenas el hábito de seguir aún cuando no hay ganas, ese día difícil se convierte en el día que te fortalece, el día que te construye. Entonces, antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuánto de tu vida estás posponiendo porque estás esperando compañía? ¿Cuánto estás retrasando porque nadie te aplaude? ¿Cuánto has dejado de hacer porque no te sale motivación? Si tú te respondes con honestidad, vas a encontrar el punto exacto donde tu vida está atascada. Y ahí, justo ahí, comienza tu liberación. Porque salir adelante aunque nadie esté a tu lado no es una frase bonita. Es un entrenamiento, es una forma de vivir, es la decisión de ser responsable incluso cuando nadie te ve. Es aprender a caminar sin muletas emocionales, es construir disciplina como libertad, es dejar de esperar rescate, es dejar de negociar con la queja,
es dejar de mendigar validación, es convertirte en alguien que cumple. Y en el siguiente segmento vamos a profundizar en algo todavía más importante: cómo construir disciplina sin supervisión, cómo levantarte rápido cuando caes, y cómo pasar de la emoción a la acción de manera práctica. Porque la vida no cambia con inspiración, cambia con hábitos. Y los hábitos se forman cuando estás solo. Ahora sí, vamos a lo práctico. Porque hay gente que escucha mensajes como este y se emociona 5 minutos y después vuelve a lo mismo. Y no es porque sean malos, es porque nunca aprendieron a convertir convicción en hábito. La convicción es una chispa. El hábito es el fuego sostenido. Y el fuego sostenido no se logra con aplausos, se logra con disciplina. Entonces hoy quiero que entiendas cómo se construye esa disciplina que te permite salir adelante aunque nadie esté a tu lado. Primero, tienes que aceptar una realidad incómoda. Cuando estás solo, se revela tu verdad. Cuando hay gente mirando, uno se esfuerza. Cuando hay presión externa, uno se mueve. Cuando hay un jefe, una nota, una fecha límite, uno cumple. Pero cuando nadie te ve, cuando nadie te exige, cuando nadie te pregunta, cuando no pasa nada si fallas, ahí aparece lo real. Y la pregunta clave es: ¿eres confiable cuando estás solo? Porque si tú no eres confiable contigo mismo, ¿cómo esperas construir algo grande? Aquí viene una frase que puede doler, pero es necesaria. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañarte a ti. Tú sabes si estás cumpliendo o no. Tú sabes si estás avanzando o solo imaginando. Tú sabes si estás trabajando o solo pensando. Y la diferencia entre pensar y hacer es la diferencia entre una vida frustrada y una vida transformada. En Japón hay un concepto que me parece brutal: la cultura del hacer lo que corresponde. No es glamoroso, no es emocionante, es estable, y esa estabilidad produce resultados. En Latinoamérica nos encanta lo emocionante, el arranque, la idea, el sueño, el discurso. Pero nos cuesta lo estable, la repetición, la rutina, el compromiso. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. No funciona. Los resultados extraordinarios requieren hábitos extraordinarios. Y los hábitos extraordinarios se entrenan cuando nadie te está mirando. Entonces, primer paso: conviértete en tu propio supervisor. No esperes que alguien te vigile. No esperes que alguien te exija. Tú tienes que exigirte, no por maltrato, sino por respeto. Porque exigirte es decir: mi vida vale, mi tiempo vale, mi propósito vale. El que no se exige, se abandona. Y el abandono personal es lento. Hoy una excusa, mañana otra, pasado mañana otra, y cuando te das cuenta, pasaron 5 años. ¿Cómo se construye ser tu propio supervisor? Con una regla simple: reduce la negociación interna. ¿Qué significa eso? Que la gente pierde porque negocia demasiado consigo misma. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me levanto o no? ¿Entreno o no? ¿Escribo o no? Y esa negociación cansa. Te roba energía. La disciplina se construye cuando decides rápido. Cuando tú dices: se hace y punto. No porque te encante. Se hace porque es tu compromiso. Te voy a dar una estrategia sencilla. Define un horario y respétalo como si fuera una cita con alguien importante. Porque eres alguien importante. Si tú le prometes a un amigo que lo verás a las 6, vas. Si le prometes a un cliente, cumples. Pero te prometes a ti y no cumples. ¿Te das cuenta de la incoherencia? La disciplina empieza cuando te tratas con la misma seriedad con la que tratas a otros. Segundo paso: aprende a levantarte rápido cuando caes. Porque vas a caer, repito. Todos caemos. El problema no es caer. El problema es quedarte. La gente se destruye no por un error, sino por el drama después del error. Un día malo se convierte en una semana mala. Una comida mal hecha se convierte en un mes de abandono. Un fallo se convierte en identidad. Yo soy así. No, tú no eres así. Tú estás actuando así. Y eso se cambia. En Japón hay una mentalidad que a mí me gusta mucho: corregir rápido. No llorar tanto el error. No justificar tanto. Corregir. Ajustar. Continuar. La disciplina no es perfección. Es recuperación rápida. Entonces, cuando tú falles, no te castigues por semanas. Pregúntate: ¿qué hago hoy para volver? Aunque sea pequeño. Porque lo pequeño sostenido vence a lo grande intermitente. Aquí hay una regla que puede salvarte: nunca pierdas 2 veces seguidas. Si fallaste hoy, mañana vuelves. Si rompiste el hábito hoy, mañana lo retomas. No te das permiso de fallar 2 veces seguidas.
Porque la segunda falla no es accidente, es comienzo de abandono. Entonces, te levantas rápido, sin drama, con humildad, con firmeza. Tercer paso. Aprende a moverte aunque no tengas ganas. La mayoría espera motivación, pero la motivación es una visita. La disciplina es una residencia. Si tú dependes de la motivación, te vas a pasar la vida comenzando. Comienzas dieta lunes, abandonas jueves. Comienzas proyecto, abandonas cuando se pone difícil. Comienzas hábito, abandonas cuando te aburre. Eso no es falta de talento, es falta de dominio personal. Y el dominio personal se entrena con una idea simple: el deber primero, el deseo después. No me malinterpretes. Disfrutar la vida es importante, pero primero cumples tu palabra. Primero haces lo que te acerca a tu propósito. Después descansas, después disfrutas, porque si inviertes el orden te vuelves esclavo del placer inmediato, y el placer inmediato es el enemigo del futuro. Cuarto paso. Aprende a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Este punto es durísimo, pero es el corazón del cambio, porque todo lo que transforma se siente incómodo al principio. Entrenar, estudiar, trabajar, emprender, decir no, poner límites, cambiar hábitos, dejar vicios, enfrentar conversaciones, todo incomoda. Y como incomoda, muchos huyen, se distraen, se anestesian, se justifican, buscan entretenimiento, buscan comida, buscan redes sociales, buscan cualquier cosa que les quite la incomodidad. Y al quitarse la incomodidad, se quitan la oportunidad de crecer. La incomodidad es una señal. Estás saliendo de lo conocido, estás rompiendo un patrón, estás construyendo un nuevo tú. Si tú soportas esa incomodidad, te fortaleces. Si tú huyes, vuelves a lo mismo. Por eso digo, aprende a quedarte. Quédate en el esfuerzo, quédate en la rutina, quédate en el aburrimiento productivo. Porque el aburrimiento productivo crea resultados. El entretenimiento constante crea distracción. Quinto paso. Deja de necesitar que te entiendan. Esto es clave, porque cuando tú decides crecer, mucha gente no va a celebrarlo. Te van a criticar, te van a decir que cambiaste, te van a decir que te crees superior, te van a decir que exageras, te van a decir que estás loco. ¿Y sabes qué? Está bien. No tienes que convencer a nadie. Tú no viniste a ser aprobado, viniste a ser coherente. La gente que necesita ser entendida para avanzar termina viviendo una vida diseñada por otros. Tú no puedes permitir eso. Te lo digo con cariño. Cuando estás construyendo, habla menos, explica menos, trabaja más, porque el que explica demasiado está buscando permiso. Y tú no necesitas permiso para construir tu vida. Necesitas disciplina, necesitas constancia, necesitas coraje. Y aquí viene una verdad poderosa. Cuando tú dejas de buscar validación, tu energía se eleva, porque ya no estás drenando energía en ¿qué dirán? ¿Me apoyarán? ¿Me comprenderán? ¿Me aplaudirán? No, tú ejecutas. Y cuando ejecutas, los resultados hablan. Y cuando los resultados hablan, las críticas se callan solas. Ahora, quiero que esto no se quede en teoría. Haz este ejercicio mental. Imagina tu vida en un año, si sigues dependiendo del ánimo ajeno. ¿Cómo estarías? Probablemente igual. Ahora, imagina tu vida en un año si te conviertes en alguien que cumple aunque esté solo. ¿Cómo estarías? Diferente. No perfecto, pero diferente. Y esa diferencia comienza hoy con decisiones pequeñas. Levantarte, cumplir, retomar, callar la queja, hacerlo incómodo. Entonces, cierra este segmento con una idea práctica. Elige un hábito que vas a sostener aunque nadie te lo pida. 1, no 10, 1. Y lo sostienes 30 días. Sin negociar, sin drama. Si fallas, te levantas rápido. Si no tienes ganas, lo haces igual. Si nadie te aplaude, lo haces igual. Y al final de esos 30 días vas a descubrir algo. No eras débil, eras dependiente. Y cuando rompes la dependencia, aparece tu fuerza. En el siguiente segmento vamos a unir todo con la idea más potente. Cómo convertirte en tu propio soporte emocional. Cómo salir del victimismo sin perder humanidad. Y cómo caminar con propósito aunque nadie te acompañe. Porque la soledad no es castigo si tú sabes usarla. La soledad se vuelve entrenamiento. Llegamos a la parte más profunda, porque una cosa es construir hábitos y otra cosa es construir identidad, y la identidad es lo que sostiene los hábitos. El hábito es lo que haces, la identidad es quién eres.
Tú puedes obligarte a hacer algo por un tiempo, pero si tu identidad no cambia, tarde o temprano vuelves a lo mismo.